Hace poco el periódico El País, que es un periódico español, un periodista que se llama Manuel Ancede, sacó un artículo con respecto a las consultoras de la Universidad de Oxford en la Gran Bretaña, que son especialistas en sistemas de procesos de sanidad para la sanación de las personas. Ellas dos escribieron un libro en inglés que se llama Vexers y sus nombres son Katharina Green y Sarah Gilbert, consultoras de la Universidad de Oxford. Ahora, ellas escribieron un libro y contaron su narración, sería muy interesante leer el libro, de cómo fue el proceso en el cual ellos llegaron a terminar un proceso científico con respecto a algo que ha causado una gran conversación y argumentación en el mundo porque es algo inusual. Todos nosotros en nuestra educación siempre habíamos tenido más de alguna inyección, pero nunca en la historia de la humanidad hemos visto lo que está aconteciendo ahorita, a que quieren obligarlo a uno a quererlo hacer. Y bueno, les quiero contar el artículo, porque Ancede al inicio de su artículo, si usted lo vuelve a leer, que yo se lo recomiendo, utiliza tres palabras que son un poquito fuertes. Primero utiliza la palabra crisis con respecto a la sanidad que existe, pero realmente hay que estudiar si es una crisis. Utiliza la palabra pandemia, que también es extremadamente radical, y habría que evaluarlo con los parámetros científicos cuando hay una pandemia, lo cual yo he tratado de investigar un poquito y me entró la duda que realmente podría ser una pseudo. Y después utiliza una palabra muy fuerte de conspiración. Ahora, lo que sucede es que estas dos mujeres científicas en el 2012 utilizaron un adenovirus del resfriado del chimpancé como un vehículo para introducir en el cuerpo humano material genético de otros virus y generar así defensas al ser humano, agregando una información genética. Entonces, la genética del ser humano se transforma para crear defensas. Entonces, ellas cuando vieron lo que aconteció el año pasado, se pusieron a trabajar inmediatamente, pero siendo consultoras de una universidad para poder desarrollar este proceso, necesitaban fondos económicos. Y estos fondos económicos llegaron de 5 diferentes identidades. La primera fue una coalición entre Noruega e India. Después fue la fundación de Bill y Melinda Gates. Tercero fue lo que se llama el Wellcome Trust. Cuarto, el Foro Económico Mundial. Préstele mucha atención a eso. El gobierno británico dio 23 millones, dice el artículo, y los Estados Unidos dieron $1,000 millones americanos. Cuando se concluyó el proceso de estas mujeres científicas, hubieron controversias. ¿Por qué hay controversias y a la gente no le gusta? Bueno, en el mundo musulmán, como este proceso para crear defensas en el ser humano, para crear defensas, y le voy a explicar por qué hago así, no les gustó porque tiene un porcentaje de alcohol. Entonces los musulmanes son anti-alcohol. Ahora, después sucedió algo muy interesante y yo le hago la pregunta a usted. Usted que es médico, usted que es una persona pensante, estudiada, que se ha preparado, ¿ha visto usted cómo se hace un aborto? ¿Ha visto usted la imagen cuando un doctor entra en un ser humano y lo descuartiza vivo? ¿Escuchó lo que dije? Lo descuartiza vivo. Pero estos científicos, antes de hacer este procedimiento, por ejemplo, llegan a este ser humano en el vientre de su madre y con una
proceso científico, van al riñón de este ser humano que tiene menos de 9 meses y le extraen células. Dígame usted si eso es científico. ¿Qué clase de moral, qué clase de ética es eso? Experimentar con un ser humano. Usted puede experimentar con una rata, una oveja, una vaca, pero con un ser humano indefenso. Y aquí es donde causa muchos problemas a la gente que tiene ética, que tiene moral, que se informa y que quiere saber a fondo las cosas, no solo de una primera lectura. Entonces, le extraen sus células, dice Eneas en este artículo, de su riñón y utilizan estas células porque se pueden multiplicar muy bien y lo utilizan como un vehículo para crear lo que se necesita para después crear defensas en un cuerpo adulto, joven, ya nacido, para sanarlo. Entonces, la polémica también nace que la Iglesia Católica, fíjese usted, dijo el año pasado que estaba bien ese procedimiento médico, que estaba bien. Póngase a pensar usted que estaba bien. El 21 de diciembre del año pasado dijo que moralmente era correcto un procedimiento en lo cual estos científicos que utilizan células del riñón de un ser que todavía no está en esta tierra, pero que está dentro de su madre. Imagínese usted este ser indefenso que le invaden su territorio, su privacidad, y después de descuartizarlo, es que ahí es donde está el problema. ¿Qué clase de ética, qué clase de humanidad estamos hablando? Con razón a los musulmanes les gusta, fíjense ustedes. Y de último termina el artículo diciendo que este proceso de elaboración científica, entonces, cuando se dan los estudios y los parámetros comparativos para la eficacia de lo que ellas realizaron en su libro y en su presentación, hay 2 parámetros de eficacia. Una eficacia se llama riesgo relativo y la otra eficacia se llama riesgo absoluto. Ahora, lo que dice el artículo es que lo que ellas lograron y el producto que ofrecen a la humanidad tiene un riesgo relativo de casi un 90%. Pero el riesgo absoluto es casi del 2%. Entonces, la eficacia relativa es lo que hace creer a mucha gente que está ayudando mucho. Si ustedes quieren, yo les mando unas fotografías de cómo hoy en día en los periódicos italianos están sacando que la mutación y todo lo que está aconteciendo, que gente que ya ha ido por este riesgo relativo aún se vuelve a enfermar. Y ya se sabe, inclusive el señor que hizo aquella de la polio creo que dijo que cuando hay una situación de estas no se debe de inyectar a la gente porque se muta. Entonces, por eso es que causa un gran problema. Y esto lo dijeron en la Cámara del Gobierno italiano por el doctor Giovanni Fraggini, fíjense. Entonces, hay que informarse muy bien. Y no es la única persona que lo ha dicho. Usted lo podría buscar quizás y quizás lo encuentre, quizás no, porque lo han borrado. Entonces, hay que tener cuidado con una información primaria. Siempre hay que ir a una información secundaria, tercera, cuarta, quinta. Me mandaron una información con respecto a 3 hombres que son los grandes presidentes de 3 grandes empresas en el mundo. Y los señalan como que fueran judíos. Ahora, si usted se toma 20 minutos, que fue lo que yo hice hoy, en querer ver si realmente son judíos, me entró una gran duda de 2 de ellos. Uno, sí, griego, de una familia sefardita, es decir, judíos del Mediterráneo, pero ninguno de los 3 son practicantes.
Entonces, señalar a alguien de que es católico, pero que vive la vida de un narcotraficante, dígame usted dónde encaja lo que usted está diciendo. Estas personas, por ejemplo, el sueco, yo no creo que sea. Y también el segundo, pues el francés podría hacerlo, pero no son personas. Y aquí en la información que me enviaron es que se hablaban de que ellos eran de la tribu de, yo lo escribí, tribu de Amalek. Fíjese usted que no hay una tribu de Amalek en el pueblo de Israel. Y ellos lo describen como la tribu de Amalek, descendientes sí de Esaú, pero Esaú son los edomitas, donde estaban los amalequitas, pero al final ellos no son realmente judíos. Son descendientes de Israel, cosa aparte, pero no son de la tribu de Judea. 2, 3 palabras cambian las cosas. Yo le invito a usted que se informe muy bien de todo lo que nosotros leemos en este mundo, porque la primera lectura muchas veces está incompleta. Los saludo y los quiero mucho y los recuerdo a ustedes, mis queridos amigos, Boris y Giovanni, con mucho aprecio. Chao.